Esto es Comunes y Corrientes. Un error común que podemos cometer es referirnos a los firmantes de paz como desmovilizados. En realidad, el término reincorporados es el apropiado, debido a que refleja el proceso de reintegración que han experimentado el proceso de desarme. Sandra Ramírez nos explica más detalladamente cómo es este proceso. Voy a aclararle dos términos. Desmovilización no existe para nosotros. ¿Por qué? Porque la desmovilización es un término que se utiliza, que tú te desmovilizas, entrega tu arma y adiós. Porque la desmovilización es que venga para acá el arma y defiéndase como pueda. Y no, eso no es. Nosotros aquí es un compromiso. Así como nosotros hacemos el compromiso político de cumplir en la sociedad, de hacer nuestra comparecencia ante el tribunal, a la JEP, así como hacemos el compromiso de donde estemos pedir perdón, donde estemos hacer los ejercicios de reconciliación, no porque lo hagamos por un discurso, no porque lo sentimos, porque somos humanos y lo necesitamos y por nosotros tenemos un proyecto de país y para ese proyecto de país nos necesitamos reconciliados todos para ir de la mano. Germán Gómez nos ofrece una visión personal sobre los diversos procesos por los que han pasado los 12.694 reincorporados de las FARC, destacando los desafíos y experiencias que han enfrentado durante este proceso. Bueno, creo que el día que recuerdo con mayor nostalgia dentro de mi vida guerrillera fue el día en que ya estando en la FARC pude después de 6 años volverme a encontrar con mi madre, poder conversar con ella, poder abrazarnos, besarnos. Cuando yo me ingresé, yo me fui prácticamente, aunque yo era un mayor de edad, un estudiante universitario, pero me fui escondido. Digamos, no tuve como ese valor, esa entereza de enfrentarle y decirle, madre, me voy para la lucha armada, voy a ingresar a la guerrilla de la FARC, porque yo estaba seguro que le iba a partir el corazón. Y eso, después de esos 6 años, mi madre fue en un viaje muy duro, porque ir desde Barranquilla hasta la Amazonía, hasta el sur del país, y nos encontramos. Y le dije que quería verla, primero que todo, pero segundo, pedirle perdón, porque pues fallé a esos sueños, a esa esperanza que ella tenía, pero también le dije que estaba luchando por los sueños y por las esperanzas de todos los colombianos. Entonces fue muy emocionante porque finalmente ella me dijo que ella no tenía nada que perdonarme. A pesar de la firma del acuerdo y la entrega de armas, se ha declarado que el gobierno no ha cumplido completamente con los acuerdos de paz. Uno de los puntos destacados por quienes han tenido dificultades es la reintegración económica. Porque se ha avanzado en algunas cosas, se han mantenido otras y otras no se ha avanzado. Por ejemplo, lo que se llamó en un primer momento la renta básica, que es una asignación mensual del 90% de un salario mínimo legal vigente, ha seguido llegando ese aporte. Unos subsidios de alimentación han seguido llegando, pero en general la apuesta que hicimos nosotros para la reincorporación económica en la firma del acuerdo, que era la economía solidaria, a partir de formar nosotros cooperativas, asociaciones, federaciones y una gran confederación, ha avanzado muy poco. Hay un par de productos que ha tenido como mejor desarrollo. Por ejemplo, la gente nuestra que está produciendo café, la gente nuestra alguna que está en proyectos de turismo de naturaleza, y algunas experiencias otras como las cervezas artesanales, etc. Pero ya hay, desafortunadamente eso tocaría como ponerle cuidado, ya hay algunos proyectos, sobre todo los individuales, que han fracasado. Además del incumplimiento por parte del Estado en el acuerdo de paz, los reincorporados han tenido que enfrentar la estigmatización debido a su pasado en armas. Aunque se han cumplido los compromisos pactados con las víctimas, el estigma continúa siendo una dificultad y obstáculo en su proceso de reconciliación. Resentimientos, heridas, el hecho también de tener la valentía
de enfrentar a las víctimas, de darles la cara, de asumir nuestra responsabilidad como actores armados y dar el paso hacia generar condiciones de reconciliación, pedirle perdón a las víctimas. En el mismo sentido, pues, demostrar de que tenemos voluntad de paz y de construcción con los demás actores sociales y políticos en el país, pues eso va también generando cierta confianza y se van cerrando ciertas heridas, digámoslo así, y se va abonando el camino hacia la reconciliación, hacia la convivencia y hacia la construcción de país. A pesar del estigma, el Partido Comunes ha persistido en ser una opción política. En 2023, Armel Caracas fue elegido como alcalde del municipio de Cumaribo. Él nos comparte su historia y el proceso que enfrentó para responder ante la sociedad y asumir ese cargo. La estigmatización fue muy duro, pero fue algo que supimos abordar con la mayor paciencia y con la mayor serenidad, de que lo único que nos vinculaba a este proceso pues es la paz, y para poder construir la paz primero teníamos que llegar a la reconciliación. Yo he sufrido 3 estigmas, por no decir que 4. Uno es que la alcaldía se va llena de guerrilla. Otro es que me señalan de que soy un matón, hablándolo así legalmente. El otro es que soy un violador, pero pues yo no he violado ni he matado a nadie. Esos son estigmas de que decían de yo iba a mí a arrimar a reuniones, también decían de que se llevaran los niños porque no me los llevaba y no los volvía a traer. Como nosotros hicimos dentro de la campaña explicándole a la gente que no, que eso no es así, ¿cierto? De que porque pues los que me conocían, ya el pueblo aprendió a conocerme que una persona que trabaja en lo social, y que desde la campaña pasada, porque participé en la campaña de 2019, a esto la gente ya me aprendió a conocerme es por lo que soy, no por lo que dicen de mí. Y la gente pues empezó a entender, comprendió que somos unas personas que tenemos una expresión de conciencia y de corazón de trabajo social, ¿cierto? Nosotros logramos avanzar en la creación de clubes y de una liga que, si bien no se ha podido legalizar, en 2022 salió en representación de 5 delegaciones a otros departamentos, en donde no solo fueron jóvenes, sino que también hubieron delegaciones que fueron niños, ¿cierto?, a representar al departamento, y eso mostró de quiénes éramos. Y pues nos alivió la carga de estigmatización que teníamos. Entonces eso fue un salto, porque pasó la campaña en 2019, nosotros no nos fuimos, continuamos trabajando, ¿cierto? Y eso fue muy positivo, y aún el pueblo es muy positivo, porque hay una escuela que tiene más de 80 niños que entrenan, un club que llaman Talento Comaribense, que hace parte a la naciente liga, que entrena niños, ¿cierto? Y eso es lo que el pueblo ha mirado con muy buenos ojos. Una crítica hacia el Partido Comunes son las 10 curules otorgadas por el Congreso durante 8 años en el gobierno de Juan Manuel Santos. Para los reincorporados, este proceso no fue sencillo, al contrario requirió capacitación para enfrentar sus responsabilidades. Todo ello en medio de la dificultad de contar con un gobierno opositor. Bueno, yo llegué aquí al Congreso, caramba, lo primero es que uno se enfrenta a un edificio muy frío, pero también a quienes lo integran muy fríos. Pero ¿qué fuimos nosotros? Fuimos rompiendo ese ambiente que había, pero a la vez de romper fuimos abriendo los espacios. ¿Y cómo lo hacemos? Generando empatía, siendo las personas común y corriente, y no como las personas que muchos nos pensaron que éramos, que como pensaban que éramos los monstruos, entonces éramos de pronto así ogros, feos, no hablábamos con nadie, muy serios, y no, yo soy todo lo contrario, a todo el mundo le saco punta por ahí, digo cosas hasta extrañas. Pero antes de entrar nosotros recibimos
un diplomado en la Universidad Nacional de todo lo que es el trámite legislativo, que es una ley orgánica, que es una ley estatutaria, qué es un acto legislativo, cuáles son las comisiones constitucionales, cuáles son las comisiones legales, cómo se integran esas dignidades de las comisiones, qué es la mesa directiva, en qué momento se pide la palabra, qué es una réplica en el Congreso, qué es una constancia, para qué son las constancias. Eso es algo que nos ha hecho muchísimo daño. La estigmatización y los señalamientos nos ha hecho muchísimo daño, y de eso tenemos ya pasamos los 400 muertos del Partido Comunes. Y sobre todo aquí en el Congreso vivimos ese señalamiento, esa estigmatización y esos discursos, que yo los llamo discursos, y perdónenme lo que les digo a ustedes, discursos vulgares. Por eso hay que desescalar muchísimo el lenguaje, deconstruir el odio, porque mientras estemos así, con ese lenguaje bárbaro, con ese lenguaje descalificador, seguro que no avanzamos en nuestros procesos de reconciliación como debe de avanzar nuestra sociedad después de haber firmado un acuerdo y que estamos continuando con los otros que vienen de camino, porque se firmó el acuerdo con FARC, pero tenemos al ELN, tenemos los grupos disidentes, tenemos grupos paramilitares, y con todos hay que hablar. ¿Cómo se va a hacer con ellos? Pero también no vamos a hablar con las disidencias. ¿Cómo vamos a hablar con la segunda marquetaria? ¿Cómo se va a hablar con los mordiscos? ¿Cuál va a ser el trato? ¿Y cómo se va a hacer esa negociación con ellos? Cuando unos son desertores, por ejemplo, del acuerdo, y otros son disidentes del acuerdo. Entonces yo siempre los llamo al diálogo, a la reconciliación, y por favor, léase el acuerdo. Que ese acuerdo, nosotros tal vez no reconocemos la importancia todavía, pero en otros lugares del mundo sí reconocen la importancia del acuerdo. Gracias al acuerdo hoy estamos, Colombia tiene la JEP, gracias al acuerdo tiene un reconocimiento y se empieza a dignificar la vida de las más de 10 millones de víctimas que tenemos en nuestro país. Gracias al acuerdo hoy estamos hablando de una reforma rural. Gracias al acuerdo estamos hablando hoy de un gobierno del cambio. Y gracias al acuerdo tenemos un estatuto de oposición que ellos hoy están haciendo uso de él. Lo dijeron mis antecesores. El mejor ejército del mundo, el ejército que nos dio la operación militar más grande de la historia, no de Colombia, del mundo, que fue la Operación Jaque. El mejor ejército que derrotó a toda la criminalidad. Desafortunadamente, cada vez que el ejército derrota a las guerrillas, sale la élite política revolucionaria con sus banderitas blancas a ver cómo negocia. La estigmatización nunca paraba. Es además uno de los incumplimientos del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz estableció que el gobierno tendría que establecer una política contra la estigmatización, y eso nunca se cumplió. Los medios de comunicación, las vocerías de varios, sobre todo el Centro Democrático, que dicen, y mientras no sé qué, hay unos bandidos, narcotraficantes, unos terroristas sentados allá en el Congreso. Sí hemos sentido más bien que hay cierta estigmatización no solamente de esos partidos de la derecha, sino también de los de izquierda. O sea, que sienten que uno como que le está quitando pues un pedazo del pastel de ellos y quieren hacernos a un lado. Eso sí lo he sentido. Y eso sí me parece que es un poco de oportunismo, porque nosotros somos la bancada más responsable que hay en el Congreso. Nuestros votos, los 10 votos que tenemos, siempre han sido por el gobierno de Petro. Eso, con esos votos puede contar, pero uno no siempre cuenta con el respaldo de ellos para los proyectos de uno. No nos quejamos, son las cosas de la política. Pero el Centro Democrático sí, no todo el Centro Democrático. Algunos, sobre todo algunas mujeres del Centro Democrático, muy groseras. Paloma Valencia, la doctora Cabal, la doctora Arias, la doctora Paola Holguín, y muy insultantes, ¿no? Asesinos. Tengo que decir de que el doctor Uribe
no fue altanero ni grosero. Yo me lo encontraba por ahí en los pasillos y me decía senador, y yo le decía senador, buenas tardes. Sí me llamó la atención la grosería de estas muchachas porque pues asesinos, terroristas, narcotraficantes, pero pues la mayoría de ellas tienen pasados de narcos. Paolo Holguín, su padre, pagó 20 años de cárcel por narcotraficante. Era el mayor narcotraficante de Sabaneta y ella lo sabe. Paloma Valencia, pues su historia es bastante conocida, no solamente por nosotros, sino por la historia de Colombia. Esa familia ha sido una familia esclavista, ladrona de tierras, anti-indígenas, bueno, tiene de todo. No me consta que sean narcos, pero lo otro sí. Nunca hemos querido en el Congreso hacer referencia a eso, fíjese, porque nosotros mente seria decimos, ¿para qué? ¿Para qué echarle sal a las heridas cuando ya sabemos qué fue lo que pasó? La estigmatización de los reincorporados de las FARC-EP representa un desafío importante para su reintegración a la sociedad y la implementación de los acuerdos de paz. Esto se refleja en la percepción negativa de algunos sectores hacia ellos, debido a su pasado armado, como esas barreras y prejuicios que enfrentan en las áreas del empleo y la participación política. Para superar esta estigmatización se necesita un enfoque integral que aborde las actitudes negativas de la sociedad junto con las barreras estructurales que enfrentan los reincorporados. Esto incluye promover la educación, la sensibilización sobre la reconciliación, garantizar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. En el próximo capítulo de Comunes y Corrientes discutiremos cuál será el futuro del Partido Comunes y de sus reincorporados.